Hola a todos nuevamente a este podcast de Lab4U Talks, donde estoy con el gran profesor Javier, con el cual aprendemos muchísimo siempre. En este episodio, tomando del episodio anterior, en donde hablamos de choque cognitivo y comunidades de aprendizaje, uno de los temas que a nosotros nos apasiona en Lab4U, que son las comunidades de aprendizaje, en el episodio anterior no logramos hacer un doble clic de qué son las comunidades de aprendizaje, por qué son importantes, cuáles son las características de estas comunidades de aprendizaje, cuáles son las diferencias de lo que nosotros normalmente hablamos de comunidades de aprendizaje, cuál es la diferencia con una comunidad de aprendizaje profesional, ¿no? Entonces, profesor Javier, bienvenido nuevamente a este podcast y a esta locura de podcast de Lab4U Talks, en donde vamos a hablar de temas que nos apasionan y nos entretienen. Muchas gracias y gracias a todos los auditores y a las personas que nos van dejando comentarios Sí. para que veamos los temas que vamos a ir conversando en el tiempo. Tenemos hartas sorpresas preparadas y queremos también conversar de aquellos temas que son importantes para ustedes. Totalmente, qué bueno que lo dice el profesor Javier. Viste, siempre pensando en la comunidad, profesor Javier. Gracias por todos los comentarios en nuestro canal de YouTube, los reviews que están dejando. Eso nos deja muy, muy contentos para poder seguir grabando este podcast Lab4U Talks en español. El día de hoy, profe Javier, quiero que ahondemos un poco más en las comunidades de aprendizaje. Hay muchas preguntas que muchos de nosotros podemos tener, nuestros oyentes pueden tener, que nosotros trabajamos en Lab4U con varios colegios, ¿no? Y muchas veces nos toca convencer a autoridades de la importancia de las comunidades de aprendizaje y lo que son y lo que no son. Algunos pueden pensar de que, no, es que las comunidades pueden ser solo los webinars o clases normales o congresos, pero hay diferencias. Entonces, si la pregunta acá, para poder comenzar, ¿qué es una comunidad de aprendizaje profesional o qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Quién la convoca y por qué es importante? Partamos por desglosar un poco el término. Hablemos Ya, un poquito bien. de la comunidad. Porque la comunidad es un grupo de personas que se junta alrededor de un objetivo en común. Y una comunidad puede ser un club de fútbol, un grupo de amigos que se junta para jugar o para un grupo de lectura. Todo eso son comunidades y son inherentes a nosotros como personas y como humanos el hecho de estar en comunidad. Por eso nos ha dolido tanto y nos ha molestado tanto en este periodo el tema de estar lejos de nuestros amigos y lejos de nuestras familias. Una familia también es en sí misma una comunidad, cuyo objetivo es preservarse y poder mejorar la calidad de vida de sus miembros usualmente. Entonces, cuando hablamos de comunidades en forma general, estamos hablando de algo muy humano. Por lo tanto, se dan muchas comunidades en muchas circunstancias y en los colegios no están exentos de esto. Está la comunidad de los profesores, está la comunidad de los estudiantes, un centro de alumnos podría ser una comunidad. Están las comunidades, obviamente, pastorales, por ejemplo, las comunidades de ayuda a la sociedad o los talleres de ciencia. Todos esos podrían considerarse en sí mismos como comunidades. Y cuando hablamos de los profesores también tienen sus propios grupos, como el grupo de los profesores de ciencia, el grupo de los profesores de matemática, el grupo de los profesores de los más chicos, de los más grandes. Están también los consejos de curso que se juntan a hablar, que también podrían considerarse comunidades, ¿cierto? Que se juntan a hablar de qué ha pasado durante el año con diferentes estudiantes, cómo se les puede ayudar, qué cosas se les puede ir dando como apoyo en caso que lo necesiten. Entonces todas esas son comunidades. El problema es que ellas no son comunidades de aprendizaje. En el sentido de que una comunidad de aprendizaje... El book club, el club de libros y el El club consejo de de libros, curso no son comunidades de no, aprendizaje. Es que no. aquí, profe Javier, creo que es muy importante esa distinción también para nuestros oyentes, porque se habla mucho de las comunidades, ¿no? Es que estamos construyendo comunidad, ¿no? Claro, que está súper bien, que es súper positivo formar una comunidad alrededor de la escuela. Y es muy natural hacerlo, tener una identidad como escuela, tener participación en distintas actividades. Claro. Pero eso no va en beneficio directo
del aprendizaje de los estudiantes. Y ahí es donde está la comunidad de aprendizaje. Exacto. Entonces, esto es súper importante y esto es clave. La comunidad de aprendizaje tiene un objetivo. ¿Y ese objetivo es, profe Javier? Es el mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, el objetivo final de la comunidad de aprendizaje es mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Claro, entonces, para poder distinguirla de algunas otras instancias que tienen igual finalidad. Como por ejemplo comunidades de webinars, que me junto semana a semana. O algún curso de capacitación, o algún otro tipo de instancia de mejora del profesorado. La diferencia con la comunidad de aprendizaje es que la comunidad de aprendizaje tiende a resolver los problemas locales, los problemas del mismo colegio. O sea, como nosotros en nuestra tarea dentro de los colegios o en comunicación con los colegios, nosotros proponemos la creación de las comunidades, pero nosotros no somos las comunidades. Nosotros no hacemos la comunidad, porque esa comunidad, tiene que ser conformada por aquellos profesionales, en general los profesores, los asistentes de la educación, los PIE, en el caso de algunos programas en Chile, por ejemplo, que se les ayuda a los chicos con apoyo especial, a algunos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Todos ellos, profesionales, van a conversar y van a tratar los temas que son importantes para ese grupo de profesores, en ese contexto, en ese colegio, y no en forma general para todo el país, y no en forma general para todo el ciclo, que podría ser también interesante. Entonces, los que fomentan la creación de una comunidad de aprendizaje son actores externos, o sea, no son parte de la comunidad de aprendizaje. En el caso de nosotros, claro, nosotros estamos promoviendo eso. Hay otros interesados académicos, hay otros interesados como gobiernos que están interesados en fomentar las comunidades de aprendizaje, pero en último término, quien debería mantenerla y debería proponer aquellos temas que son relevantes, tienen que ser los profesores que están dentro de esa comunidad. Claro, entonces si nosotros trabajamos con autoridades gubernamentales, como lo hacemos en México y en otros países, ¿no? En donde queremos promover la existencia de una comunidad de aprendizaje, ¿qué es lo que distingue? Y aquí creo que esto es muy importante que lo expliquemos. ¿Qué es lo que distingue una comunidad de aprendizaje que está cumpliendo su objetivo, ¿no? Que es el aprendizaje del estudiante, no es una comunidad, un grupo que se junta semanalmente a hablar del libro que le gusta, ¿no? O sea, que tiene un objetivo. O de los problemas que tiene el colegio, que también podría ser súper válido como pensando en una catarsis. Claro. Podríamos generar un grupo donde se junte todas las semanas o cada 2 semanas a hablar de cuáles son los problemas que tienen los estudiantes. Pero ese no es el objetivo y no cumple el objetivo de mejorar los aprendizajes. Entonces, si un grupo de personas que se llama comunidad no cumple con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, no es una comunidad de aprendizaje. Claro. Ahora, título grande, lo que no es comunidad de aprendizaje. Como todo en educación, también hay matices. Y hay matices en esas definiciones. Podemos pensar en las comunidades de aprendizaje, hay conceptualizaciones que le agregan la palabra profesional, serían comunidades profesionales de aprendizaje, o algunos otros tienen distintas formas de conceptualizar esto que llaman aprendizaje y lo que significaría la mejora del aprendizaje. Entonces eso también está en debate, no es una cosa que esté cerrada, en el sentido que podríamos pensar, por ejemplo, en los resultados externos a la escuela, mejorar esos resultados. Podríamos pensar en métricas internas, en algunas otras formas de definir qué es eso que se llama aprendizaje. Pero, y en ese caso, ¿hay literatura? Tú siempre me compartes muchos papers, pero si nosotros queremos, por ejemplo, nosotros que trabajamos con varios colegios, el Colegio Altamira, el Colegio Alberto Lesgana, muchos colegios en México, en Estados Unidos, y promovemos la creación de estas comunidades de aprendizaje. ¿Hay literatura que avale el impacto positivo que tiene la comunidad de aprendizaje, ¿no? en el aprendizaje de los estudiantes? Claro, si nos vamos a la literatura, tenemos al menos 25 años de literatura en experiencias alrededor de las comunidades de aprendizaje. Onda, literal. Yo busco busco en Google Scholar y pongo comunidades de aprendizaje profesional y encuentro 25 años de literatura. Papers desde el 95 en adelante, por lo menos. Y es muy importante destacar que hay muchos aprendizajes alrededor de lo que es, de cómo hacerla, de qué es lo que se gana, de qué es lo que no hay que hacer. Y
y esas experiencias también han tenido sus revisiones y han tenido sus conceptualizaciones y sus discusiones, obviamente. No se puede hacer todo en una comunidad, no se pueden atacar todos los problemas al mismo tiempo, pero sí se pueden ir haciendo cosas concretas como para ir mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Ya, pero si yo Y quiero ahí- convencer al director de un colegio de que tenemos que fomentar la creación de una comunidad de aprendizaje y después queremos hablar de cómo se genera eso, ¿qué literatura hay? O sea, ¿qué nos avala de que vamos a cumplir con el objetivo que es el aprendizaje del estudiante? Y la segunda es, ¿cómo lo hacemos en tiempos de pandemia? O sea, lo primero es empezar a investigar. La misma comunidad, los mismos profesores pueden empezar a validar los textos, a validar qué experiencias son homologables a su realidad local. Y hay experiencias en Latinoamérica y hay experiencias en el mundo que dan cuenta del buen resultado de este tipo de comunidades. Pero hay algunas características que ya están más o menos claras. ¿Cómo? De qué ¿Cuáles? cosas, qué cosas son necesarias para que esto funcione. La primera es la colaboración. Y Ya. la colaboración entendida como la apertura a compartir aquello que es propio de la sala de clase de uno. Usualmente uno piensa en el profesor como el dueño de un espacio que es su sala de clase, su clase, en muchos casos incluso su salón, si es que la escuela está conformada de esa forma. ¿O en el Y lo que espacio digital? o en el espacio digital del tiempo de grabación o el tiempo de conexión, pero lo que uno hace con la colaboración es invitar a otros profesionales, a otros profesores, a compartir de esa experiencia. A compartirlo no como un revisor, sino como una persona que comparte ese espacio, comparte quizás otros salones, otros lugares dentro de la misma escuela, y también comparte las problemáticas y las dificultades que observen sus estudiantes. Entonces es esa apertura a invitar a otros a socializar la experiencia de la clase y de lo que uno hace en clase, aquello que la literatura llama como colaboración. Entonces no es solamente pensar en hacer cosas en conjunto, es abrir abrir la puerta de la sala de la clase a otros profesores, Ya, pero que hay... ya es un desafío. Y claro, la práctica docente ya es desafiante porque hay muchas variables, ¿no? O sea, no, es un trabajo difícil, ¿no? Y creo que hoy día, durante la pandemia, muchos hemos estado abriendo nuestros ojos de lo desafiante que es. Pero en términos muy prácticos, ¿en qué forma la práctica docente cambia su participación cuando hay una comunidad de aprendizaje? En el sentido de que si yo soy capaz de observar mi clase y la clase de otros acompañado de otros, entonces voy a poder aportar a cómo esa clase puede ir mejorando, a cómo esa clase puede irse ajustando al espacio y a las oportunidades que el mismo contexto presenta. Y por lo tanto, en esa comunicación, no solamente mejora quien comparte, sino que también mejora quien es compartido. Y en ese diálogo se logran entender objetivos comunes y se logran entender caminos comunes para lograr ese objetivo final, que es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces uno puede observar en esos diálogos y hay trabajos que se centran exclusivamente en ese contexto, en ese espacio, para observar esas interacciones y ver cómo ello puede incrementar el conocimiento profesional del profesor y, en término último, ir mejorando el aprendizaje de sus estudiantes. Súper. Y hay literatura de esto, ¿no? Sí, hay literatura que se centra en distintos aspectos de esta comunicación. Otro característica importante de las comunidades de aprendizaje, que también está mencionada en la literatura, es que no hay que olvidar que tiene que tener un foco en el estudiante. Entonces, Súper importante. cuando uno critica al colega, uno no está criticando a la persona que es el colega. Uno no está pensando en lo que él hace o deja de hacer, está pensando en lo que el estudiante logra aprovechar y no logra aprovechar de la clase. Y por lo tanto, si el foco cambia de ser una revisión a la persona del profesor a hacer una observación de lo que los estudiantes hacen o los estudiantes dejan de aprender, entonces eso cambia el foco y por lo tanto cambia la presión. Excelente, excelente anotación, con foco en el estudiante.
Y si pensamos en el foco del estudiante, ¿hay literatura que haya visto algún cambio positivo, alguna métrica? ¿Se evalúan métricas, no se evalúan métricas? ¿Cómo es en ese aspecto la literatura y en torno a la comunidad de aprendizaje? Tiene varios aspectos que es necesario revisar en detalle. El tema del que sea o no sea foco del estudiante, porque las conversaciones suelen ser, entre los profesores suelen ser sistémicas, suelen ser con respecto a los problemas que hay, no sé, las pruebas externas, Ajá. las dificultades materiales o las dificultades de tiempo. Entonces uno tiene que, dentro de las conversaciones de los profesores, ir potenciando aquellas que vayan orientadas hacia el aprendizaje de los estudiantes. Pero sí hay estudios que cuantifican esto, que logran observar, como te contaba antes, el diálogo entre los profesores y logran establecer esos puentes entre en la calidad del diálogo y lo que se conversa con las mejoras de los estudiantes. Claro, claro. El siguiente punto que es bien interesante para compartir es qué hay del profesor, como la figura que tiene que no solamente darse cuenta de que estas cosas están pasando de una forma que quizás no son las ideales, sino además implementar esos cambios. Entonces ahí también hay un cambio de foco en la potenciación del profesor como una figura. No solamente como una figura de autoridad, quien toma las decisiones en una sala de clases, sino también con todas los poderes como para poder hacer esos cambios, para poder analizar esos cambios y poder también ir viendo qué cosas funcionan dentro de su innovación y qué cosas definitivamente no son aplicables al contexto de su sala de clase. Entonces hay una remirada respecto al profesor como una figura de autoridad para poder empoderarlo como un profesional que tiene que tomar decisiones y que esas decisiones tienen que obviamente estar muy bien justificadas con la literatura, con el diálogo con los colegas y con decisiones que son consensuadas no solamente dentro de un colegio, sino que tienen rasgos ya más sistémicos. Claro, claro. Ahí en ese sentido es empoderar al profesor, ¿no? Para que pueda tomar esas decisiones y generar esos cambios. Y ahora, sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora como comunidad educativa en general, no como comunidad de aprendizaje? Nosotros, profesores, directores, dueños de colegio, gobiernos, proveedores de soluciones educativas, ¿qué tenemos que hacer para que podamos fomentar la comunidad de aprendizaje y se pueda tomar en serio, ¿no? ¿Es un approach top-down? ¿Cómo lo podemos hacer? En general, la idea sería fomentar estos espacios, pero las soluciones deberían surgir desde el mismo profesorado. Entonces uno puede generar las condiciones para que los diálogos se puedan llevar a cabo, destinar horas, por ejemplo, destinar recursos, destinar tiempo para que un profesor tenga posibilidad de leer papers de pedagogía dentro del colegio y pueda seguir formándose y pueda seguir avanzando en su proceso de crecimiento también profesional. Y ese espacio es el que uno puede promover desde afuera. Pero quien tiene que tomar las decisiones de qué es lo que debe hacer, cómo debe mejorar, qué cosas funcionan y no funcionan en su espacio, deberían ser los profesores. Y ahí como externos, como autoridades, incluso como autoridades gubernamentales, uno podría pensar en cómo uno releva esa información para ir apoyando esas decisiones, apoyando esas innovaciones y dando cuenta de eso dentro de, por ejemplo, las evaluaciones externas a los estudiantes, a los profesores, y cómo el mismo sistema, desde el mismo profesor, puede ir cambiando, puede ir mejorando. Entonces, el enfoque debería ser proponer desde arriba, pero que las soluciones y la energía tiene que siempre venir desde abajo, tiene que venir de los profesores para que ellos propongan los cambios y para que esa transformación sea una transformación genuina, no sea una transformación impuesta. Claro, claro, como muy grassroots, bottom-up de la propia comunidad de aprendizaje, ¿no? Que tiene un objetivo claro, ¿no? Que sabemos qué tipo de comunicaciones, quiénes están involucrados,
que tienen como objetivo final el aprendizaje del estudiante, ¿no? Claro, y si esas circunstancias se dan, y si esos diálogos se pueden dar, y si esas innovaciones en el tiempo se logran dar, es reconocido en los expertos que pueden dar resultados concretos en el conocimiento del profesor, en la motivación para poder enseñar, en los contactos que tiene con su misma comunidad, pero muy, muy importante, tiene efectos concretos en el aprendizaje y en los resultados que se obtienen en los estudiantes en distintas métricas. Entonces, ¿qué tipo de métricas pueden ser? O sea, si uno piensa en la literatura que ha visto, que tú has visto, estas métricas, como... Voy a mencionar un trabajo de Vecchio, Ross y Adams del 2006. Súper, lo vamos a compartir en los podcast notes. Sí, para que está en inglés, pero no es muy largo. En inglés es Communities of Practice, ¿no? Sí, ¿no? Es Professional Learning Communities. En inglés. Professional Learning Communities. ¿Que es lo mismo que Communities of Practice? No estoy tan seguro que lo sea. Porque acuérdate que en educación el hecho de escribirlo distinto puede tener un trasfondo distinto también conceptual. Habría que averiguar. Claro, porque Nathan, que está en el podcast en inglés, cuando él trabajaba con sus profesores, tengo entendido que son Communities of Practice. Las comunidades de práctica se les llama sobre todo a los profesores practicantes y tienen otras dinámicas. Uno arma una comunidad de práctica cuando está en sus últimos años de educación secundaria y ya tiene a cargo algún curso o algún espacio dentro de la escuela y se va enfrentando al desafío de diseñar actividades, al desafío de evaluar, al desafío de ir siguiendo un currículum, y todo eso ya puesto en la práctica tiene otra carga y tiene otro potencialidad. Entonces, esas comunidades de práctica tienden a centrarse en lo que el profesor hace, no en el quehacer docente. Los estudiantes aprenden. Ya, en el quehacer docente. Entonces, si estamos alineados con la traducción en español de esos conceptos, estaría más apuntando hacia el profesor como el fin de esa comunidad y de lo que se habla, y no al estudiante, en último término. Sí. Entonces, en general, hay distintas métricas para poder saber si una comunidad es efectiva o no. Pero uno podría poner un problema dentro de la escuela, y varios de los papers lo hacen, donde miran qué porcentaje de estudiantes efectivamente logran aquellos estándares que son mínimos para su nivel, para su escolaridad, y aquellos que no lo hacen. Y uno observa antes de la intervención. Uno puede hacer un histórico incluso de años anteriores y distintas generaciones de estudiantes que han pasado por las aulas, y uno ve usando o métricas internas, que pueden ser las mismas pruebas de los profesores, algunos test o algunas otras cosas que puede hacer el colegio, o métricas externas como pruebas estandarizadas o pruebas de finalización de proceso, todos aquellos que están por sobre lo que se considera como mínimo, y aquellos que están bajo. Perfecto. Y el cambio puede ser sustancial en el caso de las comunidades de aprendizaje antes de implementarlas y después. Uno puede detectar varios cambios que son sustantivos, o sea, llegar a que al menos, o sea, que el 80% de tus estudiantes alcancen los estándares mínimos es un desafío súper grande que se puede lograr siempre y cuando uno tenga el foco en ese problema como un problema que hay que resolver, porque uno empieza a preocuparse no del estudiante promedio, sino de todos aquellos estudiantes que están bajo la norma, para poder ir ayudándolos y para poder ir apoyándolos. Entonces, si esas cosas están alineadas y la comunidad de práctica tiene eso como un problema, entonces puede ser eso. Podrían ser algunas otras como lectoescritura, o como habilidades matemáticas, o como, no sé, motivación, responsabilidad, temas éticos. Todas estas cosas pueden ser parte de los aprendizajes de los estudiantes. Sabemos que hay temas no solo de conocimiento que son importantes, sino también temas de habilidades y de actitudes que es súper necesario desarrollar en el colegio, que se pueden medir en la práctica, se pueden ir viendo, y si la comunidad decide que eso es un problema y que hay que resolverlo, entonces la misma comunidad puede ir definiendo qué cosas medir, cuándo medir, cómo medir, e ir midiendo su efectividad con las distintas intervenciones y las distintas innovaciones que vayan haciendo en sus aulas.
Entonces, la conversación no es una conversación tan simple respecto a la efectividad. Hay antecedentes positivos, pero todo depende de qué es lo que es importante para la comunidad que se va a formar o para la comunidad que está andando. Y es muy importante que dentro de la conversación de la mejora se tenga en cuenta este aspecto súper importante de la medición. Y eso va muy, muy pegado con el tema de que las intervenciones que nosotros estamos haciendo tienen que ir apoyadas por la literatura, tenemos que tener un conocimiento que tiene que ir creciendo en la misma comunidad respecto a qué funciona y qué no funciona en otros lugares y qué podemos descartar o qué podemos sospechar que puede funcionar en nuestro contexto particular. Súper importante lo que dices, profe Javier, de medir, ¿no? Medir Sí. la efectividad de esta comunidad de aprendizaje, y como el paper que menciona del 2006, ¿no? Que dijiste, Sí. lo vamos a compartir en los podcast notes, que hay un ejemplo evidente y claro del impacto positivo y significativo que tuvo una comunidad de aprendizaje en pruebas estandarizadas, ¿no? Y si alguien de la comunidad también se anima a empezar a mirar este tema, también vamos a dejar otro paper en español llamado Las comunidades profesionales de aprendizaje, una estrategia de mejora para una nueva concepción de escuela, que ya tiene una lectura distinta porque habla primero en español, nos habla a nosotros en el contexto latinoamericano, es de Bien. 2011, así que Ya. es bien actual. Bien. Y tiene algunos datos y algunas pistas de qué cosas hacer y qué cosas no hacer para tener buenos espacios de comunidades de aprendizaje, para implementarlos en forma efectiva y cómo al final lo que uno parte con el objetivo de transformar a un grupo de profesores y de transformar a sus estudiantes, de poder ir a ayudarlos y termina transformando la escuela porque cambia el sentido de qué es lo que es enseñar, cambia el sentido del rol que tiene el profesor, cambia el sentido de quién es el estudiante como individuo, cambian las relaciones porque ahora es el profesor el que está proponiendo soluciones y al final termina cambiando la escuela como un espacio distinto que se puede aprovechar, que se puede reconfigurar con un objetivo más claro, con un objetivo mucho más contextualizado y con formas distintas de trabajar que están propuestas desde los mismos actores que están muy interesados en que todo eso salga bien. Entonces hay una transformación que es muy, muy importante de destacar y esa transformación es una transformación que nosotros queremos lograr en la For You, queremos una transformación sistémica a lo largo y sabemos que un actor muy importante que tiene que cambiar y que tiene que abrirse a esta posibilidad de ver otras cosas y de hacer otras cosas es el profesor. Así que estamos en ese camino de cómo logramos ir convenciéndolos y cómo logramos ir mostrándoles estas otras formas de hacer clases y de enseñar. Excelente, me encanta, es algo que fomentamos en Lab for You y invitamos a las escuelas, a los colegios que si quieren transformarse, que consideren seriamente la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional con el objetivo final, que es el aprendizaje del estudiante, con foco en el estudiante. Se puede, hay literatura que respalda, lo estamos viendo nosotros durante una pandemia, con los colegios con los que estamos trabajando, y ahí saludo especial a nuestros colegios, a los colegios con los que estamos trabajando, y gracias Javier y profe Javier, que siempre nos enseña muchísimo, y con esto damos conclusión a este capítulo y a este episodio, este podcast de comunidades de aprendizaje, su importancia, lo que es y lo que no es. Ya sabemos lo que no es una comunidad de aprendizaje. Un book club o un club de lectura no es una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje tiene foco en el estudiante, en el aprendizaje del estudiante, y aquí profe Javier nos dio varios tips. ¿Algún comentario final, profe Javier, para dar conclusión a este episodio? No, nada. Muchas gracias por el espacio como siempre y No, nada. nos vemos en una próxima oportunidad. Claro, dice que para la próxima ya. Ah, es que tenemos sorpresas para el próximo episodio. Claro, ahí estaba dejando espérenlas. ahí, claro. Ahí vamos a estar hablando más de aprendizaje. Y ya no quiero decir nada más para que quede en suspenso en nuestro próximo episodio. Excelente, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.